Las actas de las sesiones 84 y 87 se dan reglamentariamente por aprobadas. El acta de la sesión 88 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, el señor fiscal nacional del Ministerio Público se ha excusado de concurrir a esta sesión y mandó un documento en que da a conocer su punto de vista respecto al proyecto. Esto queda a disposición, podemos leer las conclusiones si le parece. Sí. Y esa sería la cuenta, presidente. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. ¿Gabriel? ¿No? Sí, yo también. No. ¿Ya? ¿Qué es ese delito? Señor presidente. Diputado Silver tiene la palabra. A ver, obviamente fue materia de discusión y debate por parte de esta comisión lo que se refiere al control preventivo de identidad, incluso por parte de una extrema caricaturización por parte de algunos parlamentarios a la hora de votar en general este proyecto. Se señaló que incluso debíamos estar a puertas de un estado policial y la verdad es que el tiempo nos ha dado la razón y obviamente hay que rendir cuenta en el Congreso. Se ha dado cuenta de la cantidad de delincuentes efectivamente que hoy día han sido controlados o requeridos debido a las nuevas facultades que tiene Carabineros, y a mí me gustaría, ya cumplido más de un mes efectivamente respecto de dicha indicación legal, que se invitara a Carabineros para que rinda cuenta cómo tal vez podemos mejorarlo, cómo ha marchado efectivamente en el país, y desde esa perspectiva hacer lo que también debemos hacer como Cámara de Diputados, que hacer control postlegislativo, presidente. ¿Habría acuerdo para invitar al general director de Carabineros para que informe acerca del particular? Sumando las palabras del diputado Silver, así se acuerda. Presidente, Diputado Soto. por supuesto que toda ley que aprobemos tiene que ser evaluada. Yo creo que debería ser parte de nuestras obligaciones permanentes. Sin embargo, me gustaría que se acompañaran estadísticas sobre la aplicación de este instrumento policial, toda vez que frecuentemente Carabineros viene a hablar en general acá de situaciones genéricas, da algunas veces ejemplos de algunas cosas, y si vamos a ser precisos deberíamos tener estadísticas rigurosas. Así que yo le pediría, presidente, que a esa invitación agregara que se nos hicieran llegar las estadísticas completas de la aplicación de este instrumento. ¿Así se acuerda? Sí. Tengo una propuesta en función de que el próximo miércoles es un día complejo para algunos de los diputados. Yo quisiera proponerle a esta comisión que sesionáramos el día lunes a las 4, por lo menos para aprovechar de 4 a 5 de la tarde, o de 3 a 5 de la tarde, antes de la sesión. ¿A las 5:30? ¿A qué hora es la sesión? A las 5. La de la sala y la de Constitución parten Sí. a las 5:30. Por supuesto, diputado. No, la de la comisión. ¿De 3 a 5? Es que yo tengo una... Se suspendieron las actividades del jueves y se cambiaron para el lunes, pero yo entiendo que la idea era que el miércoles fuera un día de actividades normales. Sí, lo que pasa. Entonces, Sí, diputado, yo trataría de mantener la sesión diputado, lo normal que el pasa día es que miércoles. en aras de buscar una cierta solidaridad con algunos diputados de esta comisión que por ser de regiones nos han pedido que para llegar a las fiestas de sus ciudades y comunas, yo quisiera pedirle a todos que por unanimidad acordáramos sesionar el lunes a las 3 de la tarde. Si lo plantea de mejor forma, sí, porque... Exacto. Plantéelo de mejor forma. No hay que ella, fiestas, no hay fiestas. Sí, yo Fue la un poco verdad... feliz la presentación, para Sí, cumplir muy con poco sus deberes feliz. cívicos en su distrito. Nosotros vamos a estar en la sala el día lunes y me parece bastante razonable atender a lo que le han pedido algunos parlamentarios, particularmente me imagino usted se refiere a los demás lejos, los que tienen que llegar a sus regiones precisamente para hacerse cargo del rol que tienen de representación y participar en la ceremonia. Así Yo es. lo planteo como fueran fiestas, entonces por eso... No, me refiero a las fiestas patrias, diputado, que ella rectifico si fue mal. Y para varios de fue ellos poco es feliz. bastante más sacrificado que estar en una comisión de seguridad ciudadana. Estar en 5 o 6 celebraciones casi simultáneas, de repente para esos parlamentarios sería bastante menos gravoso estar precisamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Así que por eso le hago el alcance
y yo no tengo ningún problema si es que evidentemente todos están de acuerdo. Presidente. Voy a rectificar entonces en palabras de Guillermo Ceroni, que lo va a decir mucho mejor que yo. Por favor, No, diputado Ceroni. no, si el diputado Arturo Esquella ya lo dijo, en el fondo es para ir a cumplir nuestras obligaciones en el distrito, que efectivamente en fiestas patrias son muchos los lugares donde tenemos que concurrir y realmente el tiempo no lo tenemos. Y además que el hecho de tener la sesión el día lunes significa que en igual forma vamos a tener la misma cantidad de sesiones que la semana requiere. Así que por eso yo creo que es positivo, diríamos, para poder cumplir nuestras obligaciones en el distrito y que la gente requiere también que estemos allá. Gracias, presidente. ¿Les parece que lo hagamos de 4 a 5 ese del día lunes? ¿Se acuerda por unanimidad? Así se acuerda. Perfecto. Después de esta discusión acerca del tema cívico y TDUM y otros de los diputados que tenemos que asistir. No dije eso, por favor, diputados. Pero también. Bueno, escolar también. En primer lugar, corresponde continuar la tramitación del proyecto que modifica el Código Penal en materia de circunstancia eximiente de responsabilidad penal del que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, boletín número 10857-07. Asiste el asesor legislativo, señor Enrique Aldunate. ¿Está por acá? Señor Enrique Aldunate Esquivel. Por favor, profesor. Gracias, presidente. A los honorables diputados. Bueno, se me ha requerido que yo pueda dar mi opinión respecto de lo que es la moción que esta honorable comisión está conociendo hace un tiempo ya, en relación a eventualmente proponer una ampliación del concepto sobre la presunción que existe en materia de legítima defensa. Al respecto, bueno, primero cabe precisar, antes de ver lo que es derechamente el aspecto normativo que contiene la propuesta, uno examina, por ejemplo, otras cuestiones que van un poco más allá de lo que es la mera modificación normativa. Primero hay que situarnos en el contexto de lo que es la legítima defensa como una causa de justificación, en la cual obviamente el criterio que se utiliza históricamente y en todas las legislaciones en la órbita comparada es el interés preponderante. En ese contexto, obviamente, la propuesta parte de una premisa, que es que en definitiva en Chile existe, digamos, actos violentos que tienen un impacto y que aumentan una sensación de seguridad en las personas. Y a renglón seguido, el proyecto señala que son los portonazos los que se han convertido en una acción delictual cotidiana y cada vez más frecuente. Y que en ese contexto, y aquí radicaría la necesidad de esta enmienda, debe contemplar, digamos, mecanismos ante esta nueva realidad, que son estas nuevas formas delictivas que se incorporan, incluso señala la moción, a menores de edad en este tipo de delitos. Entonces señala la moción entre sus fundamentos que se trataría en este caso de una situación que resulta como esencial en nuestro sistema y por lo tanto en este proceso de adaptación se hace, o se requiere al menos, establecer una correcta, digamos, modificación en el ámbito de la presunción legal existente a fin de amparar, digamos, lo que entiendo yo en el proyecto son una serie de lugares o espacios determinados que el proyecto detalla en sus fundamentos respecto a los cuales debería proceder a todo evento esta presunción legal de legítima defensa. Señala que esto también es un imperativo ético y de urgencia legislativa porque de esta manera la ampliación del perímetro de las propiedades en donde se cometen estos delitos es de radical importancia para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y así aparece textualmente. Entonces, esto nos lleva indefectiblemente a tener que hacernos cargo de una primera cuestión y que dice relación que evidentemente la modificación eventual al Código Penal indudablemente es un problema normativo y es un problema de decisión política que el legislador puede o no tomar o adscribir a una solución de esta naturaleza. El punto radica en que en todo proyecto de ley obviamente se hace cargo de ciertos fundamentos. Y el punto es que una primera observación en esta cuestión es que, bueno, se advierte una tendencia, digamos, que
que efectivamente no es constatable ni es palmable, sino que por lo que usualmente se considera que son las encuestas. Existen encuestas de victimización, existen encuestas, digamos, de otra naturaleza o de otro tipo de percepción que pretenden establecer ciertos parámetros o ciertos criterios sobre los cuales, digamos, los legisladores, en este caso, deberían adoptar una decisión. Y esta discusión no es nueva acá, ni tampoco en el derecho comparado. De hecho, si uno revisa, por ejemplo, lo que es la problematización que existe, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, del fenómeno del delito, por ejemplo, uno encuentra reflexiones que apuntan a que también existe un ámbito de la criminología que se hace cargo de este debate, que es la denominada criminología cautelar, que es la denominada que se hace cargo de toda la fenomenología asociada a la criminología mediática. Es decir, a partir del concepto del miedo, que ha estado presente en toda la sociedad y en toda la historia del ser humano, el ser humano siempre ha tenido miedo, obviamente existen diversas reacciones a lo largo de nuestros tiempos. Y en este contexto, en la realidad actual, eventualmente el miedo que presume el proyecto de ley sería que eventualmente los ciudadanos estarían en una situación de desprotección por el hecho de temer legítima o ilegítimamente estar sometidos eventualmente a ser víctimas de un delito de esta naturaleza. Es decir, la criminología mediática se hace cargo de una u otra manera de aquellos miedos que razonablemente una persona podría tener, es decir, de eventualmente si yo voy por un callejón de Valparaíso a cierta hora de la noche, posiblemente uno podría, en un concepto casi prejuicioso, decir, mire, me estoy exponiendo a un riesgo y puede que eso no pase. Lo digo y pongo el ejemplo de Valparaíso porque yo estudié acá en esta universidad durante varios años y transité de noche y aparentemente no sé si estoy tocado por una varita mágica, pero nunca me pasó nada. En consecuencia, obviamente, en ese contexto, esto es una percepción que está asociada a una percepción subjetiva de las personas, ¿cierto? Es decir, el temor que yo tengo de eventualmente ser víctima de un delito. El punto radica en que desde el punto de vista mediático, ese miedo razonable que puede tener una persona se ve exacerbado también por la realidad que se le muestra, digamos, cotidianamente. Cuando uno prende el televisor, eso a las 9 de la noche, digamos, y si elige un canal en particular, obviamente va a tener crónica roja los primeros 20, 30 minutos mientras dura ese noticiero. Lo que eventualmente podría, en ciertas personas, exacerbar un sentimiento de inseguridad y eventualmente adoptar una medida que pueda llevar a decir, no voy a frecuentar estos lugares, no voy a hacer esto, probablemente me voy a encerrar en mi casa, no voy a salir. Pero ese es un problema mayor y que creo que excede, digamos, el ámbito de lo puramente normativo en un proyecto de ley. Ese es un problema que tiene que atañe a los sociólogos, que eventualmente puede tener, digamos, como correlato estudios de psicología criminal y eventualmente cómo también los fenómenos colectivos de inseguridad se pueden proyectar en las personas. Ahora, como le digo, eso es un primer aspecto que hay que considerar respecto a las afirmaciones que se pueden hacer respecto a la necesidad de una modificación legal. Ahora, otro punto es el que está involucrado en lo que dice relación con la legítima defensa. La legítima defensa, como ya les dije, es, obviamente, y ustedes lo saben mejor que yo, es una causa de justificación que está desde que el Código Penal es Código Penal. Es decir, es una forma de exclusión de responsabilidad penal a partir de una conducta que no se considera antijurídica, desaparece el elemento antijuricidad y se considera que el interés preponderante en estos casos es precisamente el que legitima una actuación de esta naturaleza. En ese contexto, obviamente la legítima defensa se construye sobre la base de tres presupuestos en nuestra legislación. El primero de ellos, que exista el elemento base, sin el cual no hay legítima defensa, que es la agresión ilegítima. En segundo lugar, que existe una necesidad racional entre el medio empleado para impedirlo o repelerla, que es lo que exige también el Código, y finalmente una falta de provocación por parte del que se defiende. Y a partir de esos elementos constitutivos de la legítima defensa, eventualmente se pueden distinguir tres clases de estas. La primera de ellas, que es la legítima defensa propia, que está regulada en el artículo 10, número 4 del Código, la legítima defensa de variantes, que está regulada en el numeral 5, y eventualmente en el numeral 6 es la denominada legítima defensa de extraños, que a su turno contempla en los incisos finales de esta disposición la denominada legítima defensa privilegiada, que obviamente tiene un origen histórico respecto a una clase bien específica de delitos y que en virtud de una reforma legal de hace años atrás se incorporó a otros delitos que están ahí específicamente y taxativamente mencionados. Entonces, a partir de este fenómeno normativo, el proyecto de ley lo que está diciendo y propone en forma expresa, de acuerdo a su articulado, que se establezca una suerte de presunción adicional a esta ya existente, que consistiría en la siguiente regla. Dice la propuesta del proyecto: igualmente se presumirá la legítima defensa respecto a la persona que repela, impida o trate de impedir alguno de los ilícitos señalados en el inciso anterior. Es decir, no innova
en el catálogo o en ese numerus clausus de delitos que están contemplados en el Código Penal, en la medida que estos sean cometidos o intentados cometer al momento de salir o ingresar a una vivienda, casa, departamento, edificio, local comercial o industria. Entonces, ¿cuál es la primera interrogante que uno se formula respecto a esta disposición? La legítima defensa, en los términos que actualmente está concebido, ¿no se aplica al momento de salir o ingresar a una vivienda, casa, departamento, edificio, local comercial o industria? La respuesta es evidente. Sí se aplica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la disposición? Dice, se presume legítima defensa. Y entonces nos tenemos que hacer cargo del elemento esencial de esta propuesta, una presunción, ¿cierto? Entonces, a ese respecto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La presunción, en general, las presunciones jurídicas, es en definitiva un recurso que el derecho toma como préstamo, por así decirlo, de la lógica formal. Y no se trata de otra cosa que un medio técnico material que consiste en un juicio general inferido por medio de un razonamiento inductivo a partir de lo que efectúa o la manera como se produce comúnmente en determinadas circunstancias el obrar humano. Es decir, a través de la presunción lo que nosotros tenemos que decir es que cualquier hecho que eventualmente entonces ocurra, dice el proyecto de ley, en las inmediaciones de la propiedad, va a estar siempre amparado a la legítima defensa sobre la base de esta presunción. Ahora, ¿cuál es el problema práctico que tiene esto? Que en definitiva, las presunciones legales, como ustedes bien saben o bien sabe vuestra señoría, siempre admiten prueba en contrario, porque esta no es una presunción de derecho. Por lo tanto, es un hecho controvertible el hecho que en definitiva pueda existir o no controversia acerca de los elementos de la legítima defensa. Es decir, planteado el hecho, supongamos en abstracto que el diputado Farcas, al salir de su casa, procura ir a cerrar el portón de su domicilio, deja las llaves puestas en el vehículo y voy pasando yo, tomo su vehículo y me lo llevo. Técnicamente eso sería un portonazo. Sería un hurto, como calificación jurídica. Mediáticamente probablemente sería el portonazo que sufrió el diputado Farcas. Pero el punto es que sobre la base de ese hecho hasta el momento no hay problema. Según el proyecto, entonces, si hay una presunción legal de todos los requisitos de la legítima defensa, eventualmente el diputado Farcas, cuando yo estoy llevándome el auto, podría desarrojarme un tiro y obviamente eso podría dar lugar a legítima defensa en los términos que plantea el proyecto. ¿Sí? El punto es que ¿eso qué conllevaría en la práctica? Que usted sometido al control de detención eventualmente por aplicación de esta norma, dice el proyecto, el juez debería dejarlo al menos libre o no sujeto a alguna medida cautelar porque estaría amparado por esta legítima defensa. El punto es que también en esa audiencia se podría discutir es que, mire, existen otros elementos que permiten desarmar por estos dos antecedentes. Fíjese que justo iba pasando el diputado Soto y vio que la persona que le tomó el auto no hubo ningún exceso de fuerza para llevárselo y eventualmente tampoco tenía un arma, digamos, que puso en riesgo, digamos, su integridad. Por lo tanto, él podría controvertirlo en la audiencia y eventualmente se aplicaría esta presunción legal. No, pues, porque habría prueba en contrario, ¿cierto? Entonces, el mecanismo de operatividad de la presunción está entregado de una u otra manera a que eventualmente en un sistema adversarial como el vigente, las partes pueden confrontar puntos de vista. Las presunciones legales, por regla general, se baten en retirada. Y eventualmente lo relevante es la prueba que se le ofrece al juez al momento de tomar una decisión respecto al caso que se somete a su conocimiento. Y veo acá que el problema es otro. Porque el problema, eventualmente, esta presunción legal no admite una cobertura necesariamente respecto del ámbito situacional en que se da esta cuestión. ¿Por qué razón? Porque el hecho que usted me desarraje un tiro en la medida que el interés que se está protegiendo es una cosa mueble, que es un vehículo, no autorizaría a ningún juez en caso alguno a sostener que ahí opera una legítima defensa. Porque los requisitos de proporcionalidad y racionalidad del medio empleado, no, si bien no es una equivalencia aritmética o matemática de los instrumentos utilizados, sí conlleva necesariamente ponderar como un elemento relevante en la legítima defensa que el medio utilizado para repeler la agresión nunca puede ser peor, es decir, el remedio nunca puede ser peor que la enfermedad. Si yo estoy defendiendo la propiedad, no necesariamente puedo poner en riesgo el bien jurídico vida. Por lo tanto, la existencia de la presunción no va a generar un efecto
respecto a la discusión natural que pueda conllevar cualquier análisis de un caso de legítima defensa. Ese es el problema. El trasfondo del proyecto es que busca establecer un mecanismo netamente lógico, formal, de decir, el legislador presume que si el hecho acontece en las inmediaciones de los lugares que éste circunscribe, va a operar la legítima defensa. Eso inmediatamente puede ser controvertido en la medida que eventualmente en la audiencia siguiente en que se pueda plantear este punto de vista, cualquier antecedente que ponga tensión respecto a los presupuestos de la legítima defensa, van a ceder y eventualmente la decisión que va a tomar va a ser en relación a cómo fue la dinámica de los hechos. En definitiva, esto se reduce netamente a una presunción legal que admite prueba en contrario y por lo tanto el efecto que busca el proyecto en la práctica, creo, no se va a conseguir. Ahora, otro punto relevante es considerar que la legítima defensa no se ha construido conceptualmente nunca en relación a circunstancias del lugar. La legítima defensa puede operar tanto aquí, adentro de este edificio, como si vamos caminando o subiendo el cerro que está acá afuera. Las circunstancias del lugar no son relevantes desde el punto de vista de lo que son los elementos de la legítima defensa. Si uno revisa el Código Penal, en su numeral 10, número 6, obviamente la única referencia al lugar expresa que aparecía ahí era a propósito del primer caso de legítima defensa de extraño y privilegiada, que era el robo con escalamiento. Pero eso no significa que la institución de la legítima defensa esté circunscrita necesariamente a condiciones del lugar. Si concurren los requisitos de la legítima defensa, esta va a operar siempre. Si existe un elemento que lleve al juez a dudar de que no opera la legítima defensa, va a pasar como lo que ha pasado en un caso reciente. Si entiendo que también existió polémica a nivel nacional a propósito de la situación concreta de esta situación en que una persona, un padre y un hijo, en la comuna de San Bernardo, en estas circunstancias que les roban el vehículo, salen en persecución del delincuente y eventualmente, y a partir de ese hecho, ocurre que ellos aplicaron una fuerza sobre esta persona, lo que le produjo la muerte. Es un tema que está en discusión. Y es que ¿cuál es el problema ahí? Eventualmente, en las fases de agotamiento y de consumación del delito, obviamente, no hay duda en la interpretación de que yo puedo perseguir al que me robó el bien. Pero eso no significa que puedo matarlo. O al menos, o sea, ese es el punto que yo quiero destacar. Tiene que existir, sí, no, es que yo sé que el proyecto no lo plantea, pero si estamos hablando de legítima defensa, creo que es bueno ir decantando ciertas situaciones que son... Bueno, pues para que le dejemos que le pregunte, pues yo creo Sí, no, lógico, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo? Que en definitiva, el proyecto, como está, digamos, concebido en términos de lo que es la aplicación práctica a nivel jurisprudencial en que se dan estas presunciones que se establecen ahí, siempre van a ser objeto de controversia, por lo tanto, el hecho de recurrir a este mecanismo en términos concretos, reales, no va a surtir efecto alguno. E incluso creo que es inconveniente pretender reconducirlo a que el ámbito de la legítima defensa quede circunscrito a un ámbito espacial determinado. Eso es, en términos generales, lo que yo puedo manifestarle, señor presidente. Gracias. Vamos a proceder a una ronda de preguntas y consultas. Yo voy a ser final entonces. Perdón, diputado Soto, además que fue aludido por su distrito. Diputado Silva, un minuto. Diputado Silver, no, le doy la Está curado, palabra. Gracias, diputado No. Soto. Gracias, una excepción muy especial. No, básicamente decir, obviamente el proyecto en primer lugar no quiere innovar respecto de la institución de la legítima defensa en nuestro país que opera en cualquier parte de la República. Lo que sucede es que dicha institución requiere ciertos requisitos, en este caso no copulativos, pero que en la especie deben ser, en este caso, acreditados porque él lo invoca a su favor como un eximente de responsabilidad. Eso en términos generales. Aquí no se toca ni un ápice. Esta institución que el punto de vista territorial opera dentro de la casa, fuera de la casa, pero para ello se requiere racionalidad de medios, el tema del bien protegido. Por ejemplo, hay situaciones donde incluso uno dentro de la casa, vi hace poco un fallo, que la persona iba evadiendo la justicia y se logró periciar, por ejemplo, que los balazos eran de la espalda de un locatario, y allí entonces ya no se está repeliendo un ataque, sino que se va efectivamente bajo la autotutela o justicia de mano propia. Y allí, obviamente, nadie quiere eliminar los requisitos de esta institución. Lo que sí resulta paradójico para quienes propusimos esta innovación del punto de vista jurídico, y ahí sí el tema de que tenemos una institución distinta, que es la legítima defensa privilegiada, donde bajo determinadas circunstancias fácticas sí opera una presunción
no de derecho, una presunción legal que del punto de vista procesal hace la diferencia, a mi juicio, respecto al tratamiento de la víctima. Y digo por qué de la víctima, porque de suyo es relevante hablar de que aquí nosotros queremos proteger que no sea privado de libertad, sujeto a coacción o tratado como un delincuente, quien, como cualquier ciudadano, simplemente repele en el portón de su casa, obviamente, un ataque del cual, obviamente, no sabe la entidad, muchas veces, no sabe si va a ser privado su vida, no sabe efectivamente si solamente es respecto de su vehículo y que va a tener que ser detenido, invocar el 10 número 6, probar efectivamente las circunstancias fácticas donde se ha expuesto a un sinnúmero de trámites que muchas veces puede tenerlo muchos días privado de libertad, y desde esa perspectiva que se le aplique un tema donde así, a juicio de los mocionantes, el legislador hizo una diferencia, que es cuando uno está afuera de su domicilio, su oficina o su industria. Y desde esa perspectiva, hoy día el legislador impone el gravamen que a lo menos exista escalamiento. Y a lo menos en su numeral 1, al decir que la persona esté ingresando, ponga un pie o una mano en la casa, habitación, efectivamente, de esta víctima. Y desde esa perspectiva entendimos que se hace la diferencia. Aquí no se busca la impunidad. Aquí, si el día de mañana se echa por tierra esta teoría de que más bien es un asesinato o un hecho de autotutela o justicia de mano propia por otros medios probatorios, ¿cómo vamos a estar, obviamente, defendiendo esta circunstancia? Con respeto al profesor Aldunate, aquí no cabe el ejemplo de San Bernardo, donde se persiguió por muchos kilómetros, en este caso, al atacante. Aquí lo que vimos es la paradoja que una persona pone un pie fuera de su casa y le aplica la legítima defensa en términos generales como institución y tiene que probar, alega quien prueba, dice un axioma en términos jurídicos, en cambio, en su domicilio, en este caso, se invierte la carga de la prueba y aquí serán otras circunstancias las cuales obviamente tienen que calificarse por la Fiscalía para saber si en definitiva autotutela o hubo ensañamiento o efectivamente para repeler una persona no se requería el nivel de violencia ejercido contra el delincuente, en fin, otro tipo de situación. O sea, a nosotros el tema procesal es el que buscamos respecto de la víctima, más que consideraciones de querer desvirtuar el tema de la racionalidad, proporcionalidad, o que efectivamente se esté defendiendo a pariente, porque no solamente, ojo, la legítima defensa es respecto de uno, es sobre pariente incluso de extraño. Y desde esa perspectiva es donde a nuestro juicio queríamos mejorar bajo las condiciones actuales respecto del perímetro, en este caso geográfico, y ahí sí la norma para nosotros es importante, hacer la diferencia. Otro punto en cuestión, que obviamente no, al imposible nadie está obligado, efectivamente hay un tema que hace ver el Ministerio Público respecto a ese informe, respecto al concepto de escalamiento. Yo aquí presenté una indicación para precisar el concepto de proximidad o perímetro inmediato a la casa habitación, de tal manera de subsanar el defecto que o reparo que hace el Ministerio Público. Pero ese era el punto que nosotros perseguimos, profesor Aldunate. Muchas gracias, diputado. ¿Podemos juntarla o quiere contestar o quiere contestarle? Se tiene que ir, ya. No le conteste. Se tiene que ir. No, Gracias, diputado Soto. Respecto al punto, diputado Silver, es que vuelvo a insistir en algo. Mi punto respecto al tema de la presunción es que estructuralmente nuestro sistema procesal penal, a propósito de lo que usted señala, es que en definitiva, sometido el caso al conocimiento del juez de garantía, en definitiva quien tiene obviamente el deber de probar el hecho, obviamente es el Ministerio Público. Por lo tanto, el Ministerio Público es quien debe estar en condiciones eventualmente de calificar la situación en el caso concreto. Es decir, si como usted bien señala, volvemos al caso de que saliendo en la proximidad del domicilio ocurre un hecho como de esta naturaleza, obviamente, conforme a las reglas vigentes, el Ministerio Público tiene que decir eventualmente que operó el mecanismo de legítima defensa o eventualmente legítima defensa privilegiada, porque el artículo 433 o 436, que serían las hipótesis más frecuentes del portonazo, es decir, el robo con violencia e intimidación, estarían ya comprendidas en la presunción legal que está establecida. Sin perjuicio de lo cual, obviamente, es el Ministerio Público quien tiene que
sobre la base de esos hechos, exponerlo al juez y el juez poder determinar y resolver lo que así corresponda. El punto de lo que yo le quiero decir es que eventualmente el valor de esta presunción en términos generales, basta con que cualquier otro antecedente sea aportado en un sentido contrario para que esta cuestión se desvanezca. Y bueno, pero esas son las condiciones que pueden ocurrir ahora con o sin este proyecto. Y el punto es que eventualmente, si existen antecedentes de una imputación, eventualmente supongamos el caso que aparentemente estaría acogido a esta propuesta del proyecto de ley, a esta presunción legal, pero se logra, y vuelvo sobre el punto, a desvirtuar que eventualmente estaban los presupuestos que se presumían, obviamente el juez va a tomar una decisión, y va a tomar la decisión porque siempre va a ser el persecutor quien, en base al principio de objetividad, tiene que acreditar la imputación. Si acá el imputado, el que cumple ese rol de imputado, puede estar callado hasta el final del juicio si quiere, y es el Estado quien eventualmente debe derribar esa situación permanente de inocencia más allá de toda duda razonable. ¿Ah? Y esos son los estándares globales que tiene nuestro sistema procesal penal. Y en ese punto, por eso digo, yo miro con bastante escepticismo la idea de las presunciones legales, no solo en materia de legítima defensa como propone el proyecto, sino que en general respecto a presunciones legales de responsabilidad, que nuestro ordenamiento jurídico todavía está plagado de varias de ellas. Son cuestiones estructurales que pueden afectar las buenas intenciones que pueda tener un proyecto de ley en un determinado sentido. Eso es lo que yo quería clarificarle. Tenemos diferencias. Ya, muy buen argumento. Está claro. Diputado Soto. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, yo ya he expresado mi opinión sobre este proyecto de ley, en el sentido que nos está hablando hoy día el profesor Aldunate y también los invitados que lo han precedido y también los informes que están en la carpeta. Yo creo que si hay una conclusión que podemos arribar, y a propósito de los mismos fiscales que supuestamente se les pretende dotar de nuevas herramientas que les permitan... Perdón, bienvenido a tu Tucapel Jiménez. Bienvenido, diputado. Les permita, digamos, enfrentar este tema de los portonazos. Los mismos fiscales, en concordancia con lo que dice el profesor Aldunate, dicen que este proyecto de ley resulta totalmente innecesario. Innecesario. Es decir, no se necesita este proyecto de ley, porque la propuesta que hace ya está contemplada en la ley. Los portonazos pueden ser una particularidad de maneras de comisión de delito, pero ya están completamente tipificados en nuestra legislación y, como dijo al inicio de su exposición el profesor Aldunate, o son robos con violencia o intimidación o son hurtos, si es que realmente toman subrepticiamente la llave y arrancan con el vehículo. Ya existen en nuestra legislación los portonazos y la legítima defensa en función de estos delitos también existe como legítima defensa privilegiada. Entonces, colocar una hipótesis adicional de legítima defensa privilegiada vinculado a este tema de los portonazos, en circunstancias que ya existe, es completamente innecesario. Y lo han dicho todos los invitados, todos, de manera unánime. Lo dice la Fiscalía. Y si alguien puede estar interesado en tener nuevas herramientas para poder producir condenas o libertades de personas que han hecho uso de la legítima defensa, es la Fiscalía. Y ellos nos dicen con toda claridad que esto ya existe dentro de la hipótesis de legítima defensa del artículo 10, número 6. Y agregan algo más, nos dicen, no lo hagan, dice. Si pretenden legislar en esta materia, de la manera que lo está planteado, el efecto que pueden producir puede ser contraproducente, puede ser peor. Porque como lo dijo el profesor Aldunate, circunscribir esta legítima defensa a una circunstancia de lugar, como sería la entrada y salida de una casa, sin duda afectaría la evaluación completa de la institución, perjudicando precisamente a los lugares donde no sean esa entrada y salida. Entonces, se produce el efecto contrario, produciría un efecto boomerang de lo que pretenden los autores de la moción. Yo le pediría, señor presidente, que no desatendiéramos las opiniones de todos los expertos y acogiéramos los que nos dicen, y especialmente los que nos dice el profesor Aldunate y también el propio fiscal Jorge Abbott Charme, en el sentido de que es innecesario legislar sobre esto y segundo, que puede ser contraproducente. Muchas gracias, diputado. Diputado Walker. Gracias, presidente. Agradecer al profesor Aldunate que siempre nos ilustra con sus comentarios. Unas veces estamos de acuerdo y otras no. Esta vez estamos de acuerdo. Efectivamente uno trata en estas cosas de no ser más papista que el Papa. Y en ese sentido la Fiscalía
ha sido bien clara en coincidir en lo que ya de alguna manera nos había dicho el Ejecutivo en esta comisión, en el sentido que no solamente es innecesario, porque reitera que es innecesario, porque el portonazo es un robo con intimidación, lo dijimos la sesión pasada, sino que además sería contraproducente, por lo que significa incorporar un espacio temporal que no está contemplado hoy día en la eximente del artículo 10, número 6. Entonces, respecto a la frase al momento de salir o ingresar a una vivienda. Y esto es re importante, presidente, aclararlo a la opinión pública, porque muchas veces nosotros con nuestras actuaciones, nuestras declaraciones o nuestros proyectos de ley, con muy buena voluntad y muy buen propósito, a veces nosotros mismos generamos la sensación de que los problemas delictivos ocurren porque hay un vacío legal. Y obviamente si hay un vacío legal, los responsables seríamos nosotros como legisladores. Entonces es muy importante recalcarle a la opinión pública y en eso estar contestes todos los miembros de esta comisión que siempre hemos tratado de actuar transversalmente desde el punto de vista legislativo y en las señales que damos a la ciudadanía respecto al tema que más le preocupa a la gente, que es la seguridad ciudadana, que los portonazos están previstos y sancionados en el Código Penal con una pena que parte de los 5 años y un día, y que además con las modificaciones que hicimos en la agenda corta antidelincuencia está obligado el juez a aplicar el piso de la pena, que son 5 años y un día, sin atenuantes, que en el caso de la reiteración el juez tiene que aplicar el techo de la pena, que en el caso del robo con intimidación es de 10 años, y cuando hablamos de legítima defensa privilegiada, de generar nosotros mismos, comunicacionalmente y en las actas de discusión, la señal clara a la ciudadanía de que esto ya está incorporado. Yo sé, y a mí me ha tocado, cuando voy a reuniones en mi distrito, ahora he estado la última semana difundiendo el contenido de la ley corta antidelincuencia, porque el gobierno ha estado siendo un poco vacilante en difundirla, y yo me alegro, subsecretario, que ahora el gobierno se haya atrevido a difundir la ley corta antidelincuencia sin ningún tipo de complejo, después de que no quiso hacer una ceremonia de promulgación de la ley, pero yo me alegro mucho que el Ejecutivo haya asumido esta legislación, la esté difundiendo, porque ha sido muy bien recibida por la gente. Pero en todas las reuniones que vamos, efectivamente, la gente nos reclama por este famoso caso de San Bernardo y las declaraciones, ¿no es cierto?, que el mismo imputado emite, diciendo, bueno, parece que a los delincuentes tenemos que dejarlos entrar a las casas, no podemos defendernos. Eso no es así. Y no podemos nosotros como diputados reiterar ese tipo de frases, porque no es así. Esto es un delito que está sancionado con una pena que parte en los 5 años y un día, que termina en los 10 años, que de acuerdo a la ley corta antidelincuencia va a tener una sanción efectiva. El repeler este tipo de ataque en las proximidades de la casa habitación sí está contemplado, no lo digo yo, lo dice el fiscal nacional en la respuesta a esta carta. Por lo tanto, presidente, con todo cariño, usted sabe, he acompañado en muchos proyectos de ley, lo voy a seguir acompañando, lo mismo usted respecto a proyectos de ley que han sido de mi autoría. Yo creo que lo mejor, de verdad, es no perseverar en este proyecto de ley y nosotros, efectivamente, dar cuenta a la opinión pública que hemos analizado con mucha profundidad esta temática, que teníamos la duda si acaso podía haber un vacío legal contradictorio en nuestra legislación, pero que hemos llegado a la conclusión, junto con el Ministerio Público, la Biblioteca, el Gobierno, el Ejecutivo, que ya intervino en esta discusión, que no hay ningún vacío legal para este tipo de situaciones. Gracias, presidente. Profesor Aldunate. Perdón, un minuto. ¿Diputado Ceroni? No, en el debate legítimo, con buena voluntad, no hay nunca... Sí. Profesor Aldunate, por favor. No, presidente, solo con el afán de reafirmar una convicción que pueda tener esta honorable comisión.
Si uno confronta, por ejemplo, los dos proyectos de ley, anteproyectos de ley que tienen, digamos, los últimos dos gobiernos, en esta materia, si uno revisa, por ejemplo, el anteproyecto del presidente Piñera, el anteproyecto del presidente Piñera señala, a propósito de la definición de legítima defensa, que actúa legítimamente quien obra en defensa de sus intereses frente a una agresión ilegítima actual o inminente atribuible al afectado por la defensa, siempre que la medida del menoscabo causado por la defensa sea racionalmente necesaria. No tiene legítima defensa quien provoca suficientemente la agresión, dice el proyecto del presidente Piñera. A renglón seguido, el otro anteproyecto que está en proceso de elaboración aún, yo tengo la suerte de tener un ejemplar, que señala también una definición de legítima defensa, y han sido comisiones distintas de juristas que la han integrado. No actúa o omite ilícitamente quien defiende ante la agresión ilícita de otro, siempre que el medio empleado fuera racionalmente necesario y el menoscabo causado al agresor no fuera extremadamente desproporcionado. Vale decir, si uno compara estos dos ejemplos, está en la línea de lo que universalmente se consigue como los elementos estructurales de la legítima defensa. Y esto no da problema a ninguna situación de desprotección o de impunidad. Eso, así, si usted me pregunta a mí cuáles deberían ser los criterios globales de legítima defensa, bastaría una definición tan pulcra como las que les he leído. Y que están hoy día en la ley, según usted. Y que están contemplados en el Código Penal chileno, que obviamente tiene cosas que no deberían estar, pero están con muchas cosas en la vida. Pero que adicionalmente, si usted me pregunta de ley eferenda, es decir, de necesidad de reforma, cuál debería ser objeto de una actualmente, por ejemplo, es el numeral 5 a propósito de la defensa de los parientes. Porque si usted revisa el código, hace referencia a estados, digamos, que el derecho civil hace bastante rato ya suprimió y que eventualmente no se han actualizado los tiempos actuales en los cuales, digamos, se puede establecer cuál es el límite del parentesco, que obviamente a partir de una interpretación, cuando se dan estos casos, se pueden determinar. Pero que en su momento, cuando se autorizó al presidente de la República a efectuar un texto de adecuaciones a las reformas que se hicieron en materia de filiación en el Código Civil, no se hicieron. Y eventualmente eso puede dar lugar a algún tipo de complejidades, pero en los hechos, ninguna persona en una situación de agresión inminente está en condiciones de calcular a ver cuántos grados tengo con mi pariente para los efectos de defensa, así que por lo tanto eso en términos prácticos tampoco tiene mucha necesidad. Muchas gracias, profesor Aldunate. Vamos a conversar con los que han propuesto en los cuales me incluye esta propuesta de ley para ver cómo seguimos, pero le agradecemos mucho su participación. Pasando a la tramitación de la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. ¿Puede quedarse, profesor Aldunate? En materia de requisitos para el cierre de calles o pasajes por motivo de seguridad ciudadana, en el boletín 10663-25, asiste el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Pablo Contrucci, y en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, sociólogo, señor Manuel Rosé, y la abogada, señora Jocelyn Sánchez. A todos y a todas le damos la bienvenida. También, por supuesto, al representante de la Defensoría y al representante de la Biblioteca los invitamos, que sean, aunque no, como siempre, son muy bienvenidos en esta comisión. Muy bienvenidos todos. Vamos a partir, si les parece, con don Pablo Contrucci. Don Pablo, tanto tiempo, gusto saludarlo. ¿Ahí? Sí. No, el mío no. Muy buenas tardes, presidente y señores diputados. Primero agradecer la invitación a comentar este proyecto de ley que tiene que ver íntimamente con temas urbanísticos, que son en gran medida de atribución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La propuesta es funcional con lo que muchas veces se percibe desde la ciudadanía como una condición de mayor seguridad, que es cerrar y enrejar las propiedades, y en este caso se avanza hacia una parte de la propiedad pública o el espacio público, que son las calles y los pasajes. Las calles, pasajes, plazas y espacios públicos son en Chile bienes nacionales de uso público, son propiedad de todos los chilenos y son mantenidos por las municipalidades. De hecho, no hay una diferencia entre algunas de estas categorías desde el punto de vista de cuáles son las tuiciones que hay respecto de mantención, conservación o administración de ese espacio público, y recae en las municipalidades,
para casi todos los efectos. Las municipalidades tienen hoy día un mecanismo contemplado en el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en su letra C dice que las municipalidades pueden cerrar pasajes y calles cuando estas son el único acceso a un conjunto residencial o un grupo de viviendas, subentendiéndose en ese artículo que solamente los propietarios que acceden por esa calle son los que pasan por ese espacio público, por lo tanto se pueden poner de acuerdo y pedirle a la municipalidad cerrar ese espacio público. Pero la verdad es que aunque sea un pasaje de un solo acceso, es un espacio público y es un bien nacional de su público construido con recursos de todos los chilenos y mantenido también con recursos de todos los chilenos. Por lo tanto, no, desde el punto de vista urbanístico no nos parece aceptable privatizar el espacio público en aras de la seguridad. Hoy día mismo se produce un problema cuando acogiéndose a ese artículo de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, nos enfrentamos al cierre de pasajes que tienen conexión con dos calles, pero a través de un espacio público. Hay varios casos en donde un pasaje, primero quiero decir, un pasaje desde el punto de vista de la Ley General de Urbanismo y Construcciones o de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones es un espacio público que tiene acceso a una sola calle o que no tiene salida vehicular hacia otra. Sin embargo, hay casos en donde dos pasajes confluyen a un espacio público y cada uno cumple con las condiciones de ese pasaje y sigue siendo un lugar de tránsito peatonal entre una calle y otra. Esto es muy común en barrios construidos por proyectos de vivienda de alguna política del Estado. Entonces, en esos casos nos enfrentamos a que, acogiéndose al artículo C, a la letra C del artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se cierran esos pasajes cuando son lugares de tránsito público entre una calle y otra, porque se considera que son dos pasajes y no que es un solo espacio público que va de un punto a otro. De hecho, en nuestra legislación no se diferencia desde el punto de vista del derecho de paso lo que es calzada de lo que es espacio público o áreas verdes. Entonces, en esos casos en donde son dos pasajes que coinciden en un espacio público, es todo un espacio público recorrible por cualquier persona que habite este país. Por lo tanto, también tiene una complejidad práctica considerar pasajes o calles cerradas en alguna de estas categorías. Desde el punto de vista más práctico, la literatura internacional en temas urbanos indica que cerrar pasajes y calles no mejora las condiciones de seguridad. Hay un aspecto que es importantísimo, que es la soberanía de los propios residentes y los usuarios de un barrio respecto al espacio público. Y en la medida que hay menos personas en la calle, más riesgo hay de comisión de delitos. Por lo tanto, cuando se cierran los pasajes, paradójicamente, lo que sucede es que al interior de ese espacio público hay menos personas circulando y, por lo tanto, hay menos soberanía de los propios vecinos respecto a lo que pasa en ese territorio. Al contrario, las calles abiertas y las mallas abiertas de vialidad son las que ofrecen mejor seguridad porque hay mayor circulación de personas y hay menos predictibilidad de lo que sucede en el espacio público, tanto para las personas que andan de bien, por así decirlo, como para los delincuentes. Y eso es muy importante. El espacio público cerrado ofrece más inseguridad para las personas que viven en ese lugar porque hay menos personas que los acompañan en proteger el espacio público. Hay experiencia amplia en literatura internacional sobre los barrios cerrados y hay una tendencia importante en el mundo de limitar la proliferación de barrios cerrados. De hecho, nosotros aquí en Chile estamos en el Ministerio de Vivienda estudiando una modificación de la ley de copropiedad inmobiliaria de manera de limitar el tamaño de las copropiedades. Hoy día tenemos copropiedades en áreas urbanas que tienen 240 y 430 hectáreas prácticamente privatizadas. Estamos hablando de barrios de 430 hectáreas que tienen uno o dos accesos. El más grande tiene dos accesos solamente. Por lo tanto, una vez que se entra al recinto, al barrio, faltan muchos metros, faltan 300 metros, 400 metros para llegar a una vivienda. Y todo ese transcurso es por espacio privado, que en el caso de un condominio es privado, propiamente, no es un bien nacional de su público.
Por lo tanto, está adecuado con la ley tal como está hoy día. Pero impide muchos elementos de seguridad, por ejemplo, el acceso efectivo de ambulancias y de bombas de incendio, incluso de los carabineros, porque se está entrando a una propiedad privada, no es un recinto, no es un bien nacional de uso público. Al privatizar las vías, las calles, los espacios públicos, como se propone en el proyecto de ley, de alguna manera sucedería lo mismo. Estaríamos quitando el espacio a la atribución de las personas, de la ciudadanía, sobre el espacio público, y estaríamos limitando la acción de vehículos de seguridad como las ambulancias y las bombas de incendio. Entonces también ahí hay un problema de seguridad a la inversa. Con la intención de mejorar la seguridad desde el punto de vista de la comisión de delitos, se está aumentando el riesgo de problemas de seguridad desde el punto de vista de incendios o de llegada oportuna de las ambulancias. Por último, en el proyecto de ley, en la ley actual, de municipalidades, el mecanismo contemplado dice que se pueden autorizar por 5 años y que se entienden prorrogados los cierres de pasajes automáticamente si es que no hay una oposición efectiva a que se prorrogue. Por lo tanto, hoy día ya tenemos una cantidad enorme de pasajes que ya están cerrados y que prácticamente es irreversible, porque están cerrados y nadie se ha puesto a eso, entonces siguen cerrados. Y la verdad es que nosotros por lo menos no contamos con información de que eso haya tenido como resultado un mejoramiento en las condiciones de seguridad, y la literatura internacional indica lo contrario. Eso es lo que quería decir, señor presidente. Bueno, gracias, don Pablo. Le damos la palabra ahora a don Marcel Rosé y a la abogada Jocelyn Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio al subsecretario y a los demás diputados presentes. En cuanto al... Disculpe, no encuentro aquí un problema. Sí, sí. Respecto al proyecto de ley por el cual se nos invita sobre la modificación de la Ley Orgánica de municipalidades en materia de requisitos de cierre de pasajes o calles por motivos de seguridad ciudadana. Habría que precisar primeramente que este consta de 3 aspectos, que uno es facultar a las municipalidades para autorizar este cierre de calles con 2 o más vías de acceso y salida. Recordar que actualmente solamente puede autorizarse cierres de calle con una misma vía de acceso y salida. Un segundo eje que tiene que ver con la rebaja del guarismo pedido para la solicitud del cierre. Y uno tercero que tiene que ver con incorporar un informe de la Dirección de Seguridad Ciudadana sobre los impactos del cierre, que dicho sea de paso, no todas las municipalidades cuentan con esa dirección o unidad. En cuanto a la facultad de las municipalidades para autorizar este cierre con 2 o más vías de acceso, la mayoría de nuestros alcaldes se muestra favorable a tener la facultad de solucionar ciertos problemas puntuales. Siempre y cuando, digamos, que se pueda regular de mejor medida, porque consideran que el proyecto es un poco ambiguo. Quiero hacer hincapié en la sentencia del Tribunal Constitucional de la anterior ley, que suprimió el concepto de vía local por ser muy amplio y declaró inconstitucional la expresión, dado que el establecimiento de cierre o medidas de control de acceso a estas podrían afectar el ejercicio de la libertad de circulación como conjunto de garantías de la libertad ambulatoria, que está regulado en nuestra Constitución. Y aceptó la constitucionalidad del proyecto con la excepción, o con la única excepción, que esta sea una única vía de acceso y de salida, y no respecto de calles que comunican con otras vías. O sea, ya tenemos un antecedente que dice que esto no se podría hacer. O sea, podríamos tener ya un eventual problema de constitucionalidad. En cuanto a la rebaja del porcentaje de vecinos que deben elevar esta solicitud para el cierre de pasajes a la municipalidad, se rebaja de 90 a 75. Nosotros desde la experiencia municipal lo que hemos podido ver es que es mucho mejor
tener un porcentaje alto de vecinos que te garanticen no tener problemas en el futuro, porque basta solamente un vecino para que judicialice el tema y en definitiva termine todo esto en el juzgado de policía local. Existe una buena parte también de pasajes que están judicializados hoy en día. Y eso garantiza obviamente una buena convivencia con los vecinos, que es algo que a nosotros nos importa de sobremanera. Incorporar un informe de la Dirección de Seguridad Ciudadana, que ya lo había adelantado. No existe la Dirección de Seguridad Ciudadana en todos los municipios, en algunos existe, en otros existe comunidad. Tenemos un antecedente que hoy día está en el Tribunal Constitucional, el proyecto de ley que crea el Consejo de Seguridad Pública, que entre otras cosas muy positivas, creó la figura del director de seguridad, pero esa figura también es opcional. Por ende, no podríamos encargar este informe a una unidad inexistente. Decir que además la Ley Orgánica de Municipalidades ya al momento de solicitar, solicita varios informes, entre ellos a la Dirección de Tránsito y Dirección de Obras Municipales, también a bomberos y a la policía. Quizás sean ellos los más apropiados para extender este informe. Creo que es algo que se debe revisar. Y creo que hasta ahí llegué, ¿sí? Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Agradecemos a Jocelyn Sánchez. Sí. Señor subsecretario. ¿Voy a apagar ese micrófono? Presidente, por su intermedio, bueno, saludar a la gente de la Asociación Chilena de Municipalidades y a la gente de vivienda. Y también celebrar que la Comisión de Seguridad tenga la inquietud de mejorar nuestra legislación, de mejorar nuestros instrumentos para dar más seguridad a nuestros ciudadanos y que produzca conversación y discusión y argumentación al respecto. Yo creo que todas las normas son perfectibles y son discutibles. Respecto a las mismas, y aquí ya vemos quienes compartimos dicha norma y quienes no, es interesante reconocer que hoy día, a dos meses y medio de promulgar la ley antidelincuencia, cuestiones que muchos dudaban que iba a tener buen puerto y otros, como yo, querían ver cómo iba a aplicarse para poder tener una apreciación, y tiene que ver con la invitación a Carabineros y a la PDI, que propongo que se extenga también a la PDI, que también lo aplica, las normas de el control preventivo de identidad y aquellas innovaciones que hicieron en el control reactivo de identidad, el 85 del Código Procesal Penal, con la hipótesis respectiva respecto al tema de las órdenes de aprehensión, han tenido, por lo menos hasta ahora, y hay que hacer una evaluación más profunda, una exitosa aplicación. Primero, cerca de 220.000 controles preventivos de identidad aplicados al día del jueves, del lunes de esta semana, o sea, anteayer. Cero. Y el único reclamo que hubo fue en alguna provincia que no voy a nombrar para no estigmatizar, en este caso, donde hubo un reclamo más bien ideológico, más que de la práctica policial al ejercer la facultad. Eso no nos dice que va a ser un buen instrumento, nos está diciendo que hasta el día de hoy, y hay que ser muy cauto en esto, pero quiero celebrar que hasta el día de hoy, y recalcar, no ha habido problemas con la aplicación de este instrumento. Lo segundo es que, producto de la aplicación de este instrumento y combinado con la innovación del Código Procesal Penal, el artículo 85, hemos tenido un feliz puerto en materia preventiva, puesto que muchas personas que entregaron su identidad fueron detectadas como personas que tenían alguna deuda, voy a decirlo en términos prácticos, alguna deuda con la justicia, y por lo tanto fueron detenidas en virtud de esa deuda, una orden de aprehensión pendiente, etcétera, lo cual le da ese carácter disuasivo a la norma, ese carácter de que si se aplica correctamente en cualquier lugar, a cualquier hora, de cualquier persona, puede tener un efecto en la delincuencia. Hay que ver ahora si esos lugares donde se aplicó hubo finalmente un efecto en los días sobre el delito, y eso es un análisis más fino. Y eso porque nadie tiene la verdad última en esta materia y las prácticas son muy distintas a lo que dicen las leyes. En virtud de eso, y aquí viene el comentario, por eso que yo soy muy cauto en esta materia, consulté a algunos alcaldes que han aplicado de manera masiva estas innovaciones que ya existen en la legislación, la
449, que ya invocó la Asociación Chilena de Municipalidades, que fue una modificación hecha en el 2011, donde se hizo cargo de la posibilidad de cerrar pasajes que tienen una sola vía, y se hizo cargo de los dictámenes al respecto, incorporando esta idea de una sola salida, el respeto de la figura de uso nacional, de uso público, digamos, que son cosas importantes de respetar, que no fueran en detrimento de terceros y que se hiciera en virtud también de un informe técnico que avalara esta medida. Según muchos alcaldes, ha sido beneficiosa en la práctica, no por la medida de cerrar o no solamente por la medida, esto hay que precisarlo, de poder cerrar un lugar en virtud de dar mayor protección, sino que porque obliga a los concurrentes, en este caso los vecinos, a organizarse. Y ese es el efecto mejor evaluado, no el cierre. El efecto cerrar una vivienda, o sea, un pasaje, puede ser en algunas hipótesis, puede ser incluso, como dijo el personal de vivienda, más nocivo que virtuoso, pero el efecto de que los vecinos tengan que organizarse para hacer ese acto produce un efecto positivo. Eso yo quisiera destacarlo porque para que no confundamos la herramienta con el efecto social que produce esa herramienta. La herramienta en sí no tiene un efecto, no persigue un fin, sino que es un vehículo para ese fin. Y en ese sentido, valorar la norma 20.449 porque tuvo un efecto. Sin embargo, estableció ciertos requisitos, las razones de seguridad, el acceso único o salida única, que no afecte el patrimonio arquitectónico o los monumentos nacionales, que, ojo, en una ciudad como Valparaíso estaría bastante dificultada, lo pongo como ejemplo, que sea también argumentado bajo un informe de las direcciones de tránsito, que esas sí existen en todos los municipios, y de obras municipales, que también existen en todos los municipios, entiendo, carabineros y bomberos incluidos, que también existen en todo el territorio, y que suscite el 90% del acuerdo de la comunidad, que, como bien dijo la asociación, cuando hay un solo ponente, no solo se desvirtúa la medida, que es un instrumento, no es una medida en sí, sino que se desvirtúa la organización que produce porque tenemos a alguien que se opone, y si bajamos ese estándar podemos tener un efecto nocivo en esa organización. El tema de los 5 años también, que se prorroga de manera automática y sin mayores requisitos. Y el tema de la ordenanza, que es muy importante porque acompaña este proceso en la medida en que reglamenta todo aquello que la ley 20.449, si no me equivoco, no estipula. Y eso es un elemento virtuoso que se incorporó en aquella legislación. Y lo último, que cuando el 50% de las personas que tomó esa medida está en desacuerdo con esa medida, se revoca automáticamente, que también yo creo que es algo interesante de plasmar, en la medida en que muchas veces el efecto que se quería obtener, pues bien, no se produjo. Yo voy a poner un solo ejemplo, que de la mañana en los días a propósito del BUD. Alguna vez en la Tierra, sí, ya discutiremos sobre eso. Alguna vez en la Tierra, en algunos países bastante virtuosos en políticas públicas, como es el Reino Unido y en particular en la ciudad de Londres, se implementó el cinturón de seguridad en los años 60 para evitar las muertes de tránsito o las muertes por accidentes de tránsito. Que tenía como ese objetivo y se aplicó la medida, se obligó a toda la industria automotriz a implementar ese dispositivo, se aplicó y eureka, se dice, no se obtuvo el resultado querido y hubo más muertes por accidentes de tránsito en virtud de la aplicación de esa medida. La pregunta es, ¿por qué? Siendo que está comprobado que los autos, cuando uno se pone adecuadamente un cinturón de seguridad, tiene menos probabilidades de morir por efecto de ese mismo cinturón. Porque no se estipuló que al ponerse el cinturón, las personas que conducían más rápido, primer aspecto o externalidad no deseada, y segundo, que no habiendo señalética de límite de velocidad y no teniendo pasos de cebra para los peatones, los que morían eran los peatones. Entonces,
Ojo con estos temas, porque las políticas públicas tienen una doble función de producción, de producir algo, o en este caso una prestación, pero de cambiar las conductas y tener un impacto en la sociedad. Y muchas veces creemos que ese impacto se produce inmediatamente por efecto de esta idea, que puede ser muy buena, y no se produce aquello, y por tanto tenemos que tener la posibilidad de que los propios concurrentes puedan retroceder y recular en la materia, y en este caso, y lo deseable, por lo menos lo dice la literatura en materia urbanística, es que estemos con espacios abiertos, ocupados por todos, vigilados por las policías o por los organismos municipales pertinentes. No tenemos policía municipal, pero sí tenemos seguridad ciudadana que apoya en esos procesos y que tengan esos espacios, ese carácter de abiertos para que tengan justamente una mayor seguridad. Ayer estuvimos en San Miguel con justamente como trasfondo una plaza llena de niños jugando, con padres acompañándolos, donde uno dice a los concurrentes, a las personas que estaban ahí, estábamos inaugurando una luminaria que hacía justamente esa plaza mucho más ocupada. Esto es seguridad pública, que las personas puedan hacer esto y se sientan libres de hacerlo. Si cerramos ese espacio y lo limitamos solamente a los residentes, seguramente esa plaza no va a estar tan segura. Y eso lo digo como para colaborar, señor presidente, y no para ir contra la norma que se propuso en la moción parlamentaria, sino que solamente en virtud de aquello. Bueno, ya lo dijimos, yo no lo voy a repetir para no ser recursivo. El objetivo de la norma era justamente producir estos cierres en aquellos pasajes que tienen más de una vía de acceso, hacer más blando el requisito de los 90% y bajarlo al 75%. Eso quiere decir que 1 de cada 4 habitantes no estaría de acuerdo o podría no estar de acuerdo, y eso hay que mirarlo con cuidado. Y el tema de la dirección de seguridad, que ya lo dijo la Asociación Chilena Municipal. Sí, sí, ¿lo entienden? Que en virtud de lo que estaba diciendo puede ser nocivo para la propuesta. Y lo último es que tendría que tener un informe de la Dirección de Seguridad, que no en todas partes existe, entonces hay que tener mucho cuidado respecto a ese tema. Yo quisiera que existiera, por supuesto, pero eso no es posible por el momento o no se da en todos los casos. Lo último es que esto es sugerencia también, y en virtud de que nadie tiene la última palabra en esto, la propuesta está referida a cierre de calles y pasajes, y quizás sea bueno hablar de otras medidas. Control de acceso cuando esto pudiese producirse, o alguna medida de seguridad como cámaras que estén situadas y miradas hacia la vía pública, que una comunidad decida tener cámaras en la vía pública, que lo utilizó la Corte Suprema, por eso lo invoco, y es legal hacerlo, y que quiera tener un sistema propio de seguridad con monitores propios pagados por ellos, una persona que esté en la tercera edad y que pudiera eventualmente mirar esos monitores y vigilar ese espacio de manera mucho más prolija, conectado incluso con los sistemas de seguridad o los sistemas de videoprotección. Voy a cambiar la palabra, no televigilancia, videoprotección, hacia la municipalidad, que muchas municipalidades sí tienen estos sistemas, para poder resguardarse, y podríamos ampliar esta mirada no solamente al cierre, sino que a medidas de seguridad que se puedan dar en espacios públicos donde se pueden hacer esos términos. Y lo otro es que hay una suerte de incoherencia o de falta de coherencia, para ponerlo en términos positivos, con la norma existente, en la medida en que se limita solamente a los vehículos de emergencia. Y yo creo que si uno tuviera que legislar la materia, también tenían que estar otros vehículos como los policiales, donde no se pudiera, sería poco prolijo impedir su paso por ahí, porque disminuiría la vigilancia de manera automática y de manera legal, que es bastante... El artículo 5, el inciso 3, efectivamente, habría que incorporar... Claro, para mejorar aquella... Vehículos, ¿cómo lo pondría usted? Bueno, es que está ahora contemplado en la legislación actual, en la 20.449 que se hizo durante el gobierno anterior, entiendo que en 2011. Entonces yo creo que habría que copiar o emular esa fraseología o esa norma. Y lo último, y las cuestiones de fondo, el tema de inconstitucionalidad, recordemos que se estarían afectando derechos contemplados en el artículo 19, derechos fundamentales, en el número 7, el número 24 y lo más importante, en el número 26, que tiene que ver con que no se puede afectar en esencia los derechos del artículo 19. Aquí hay un pronunciamiento de juristas muy entendidos en la materia, que es aquella parte del derecho fundamental que ninguna limitación puede afectar, por ejemplo, de libre circulación. Y ahí estaríamos afectándola automáticamente y por lo tanto estaríamos desvirtuando el artículo 26, que garantiza justamente los derechos esenciales consagrados en nuestra Constitución. Y por tanto podríamos tener un fallo adverso al respecto y recular en vez de avanzar y tenerlo en cuenta. Yo no digo que sea automáticamente de esa manera.
Y en temas de problemas prácticos, yo quisiera situar algunos porque siempre hay que ponerse la hipótesis contraria. ¿Qué pasa si yo tengo un sector bastante iluminado, con buenas veredas, un pasaje que la gente usa para pasar o para ir al hospital? Y que es un pasaje que me da seguridad como vecino. Y yo lo cierro por efecto de esta norma. Y obligo a las personas a pasar por un lugar oscuro donde se asaltan. No sé, o qué pasa si yo, narcotraficante, me organizo y cierro un pasaje para que no haya vigilancia policial, o para que la vigilancia policial sea obstaculizada. O qué pasa si es que yo tengo un conjunto de asaltos en ese lugar donde cerré, y justamente producto de ese cierre obstaculizo la huida de las víctimas, que legítimamente quisieran huir, respecto de esos asaltantes que están siendo con armas muy prolíficos, qué sé yo, o en una de estas quitadas mexicanas donde hay una revancha y que esta obstaculización termine en una muerte o en un daño mayor a la integridad física. Entonces, yo me pondría en varias hipótesis más que no sea solo la de resguardar la seguridad típica en un lugar típico donde todos suponemos que sean los requisitos. Me pondría en las hipótesis contrarias para poder legislar de manera adecuada. Eso, señor presidente, con el ganas de aportar, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, plantear también mi duda acerca de la constitucionalidad de esta propuesta legislativa. Algo conocí yo de la tramitación que hubo en el proyecto que dio origen a esta autorización de cierre de calle y pasaje, y fue sin duda muy controversial su fallo en el Tribunal Constitucional. Y también habían otros dictámenes de Contraloría que regulaban esta materia, y ciertamente no es un tema pacífico, y este proyecto, en la medida que va mucho más allá de lo que autorizó el Tribunal Constitucional y verdaderamente abarca espacios que claramente van a restringir la libertad de desplazamiento de todos los chilenos, sin duda es fácil adivinar de que tiene un problema de constitucionalidad grave. Yo le pediría, señor presidente, que para ilustrar a la comisión respecto a este punto, le pudiéramos pedir a la biblioteca, si tiene a bien, hacernos un informe precisamente de todos estos aspectos constitucionales revisados en la tramitación de la anterior ley sobre esta materia. Yo creo que sería muy útil para saber los límites que tenemos en esta materia y si efectivamente hay un problema de constitucionalidad, los autores de la moción podrían eventualmente intentar modificar la Constitución para poder remover el problema. Ahora, yo no sé el resultado que iba a tener sobre eso porque ahí hay otras implicancias, pero en definitiva se trata de ver cuáles son los límites de nuestro trabajo en este proyecto de ley. En segundo lugar, ciertamente los bienes nacionales de uso público, que son las calles y pasajes, por definición son de uso de todos los chilenos, y este proyecto de ley intenta restringir ese uso, y ciertamente afecta, por lo menos yo creo que a dos aspectos que son consustanciales a todas las calles y pasajes. Uno, el acceso igualitario. Este proyecto de ley lo que hace es, sin duda, al restringir la circulación por calle y pasaje, al acceso igualitario, precisamente a esas vías que son de utilización de todos los chilenos. Incluso establece diferencia entre el tránsito peatonal y el tránsito vehicular, establece diferencias sobre vehículos de emergencia, vehículos policiales y vehículos particulares, es decir, establece vías con circulaciones restringidas en función de criterios que no están muy claros. Y ciertamente afecta ese principio de la igualdad en el acceso de todos los bienes nacionales de uso público. Y en segundo lugar también afecta a la libertad de desplazamiento, que es el aspecto cuestionado por el Tribunal Constitucional. Todos los chilenos tienen derecho a circular sin ninguna restricción por todas las vías, en este caso de uso público, y se permitió el proyecto de ley que todos han hecho referencia, solamente porque tenía que ver con una misma vía de acceso y salida, es decir, en el fondo pasajes ciegos, que no tenían salida por el otro lado, y por lo tanto había un interés privado en circular al interior de ese pasaje o esa calle, que eran básicamente los propietarios o sus visitas. Pero cuando hablamos de restringir la circulación entre dos vías, entre vías que tienen varias vías de acceso y salida, sin duda se va a afectar
a todo el entorno del lugar, a la conectividad de la comuna, del barrio, etcétera, y ahí hay perjuicios concretos. Sin lugar a duda, todos los que utilizaban esa calle como vía más directa y más corta para ir a su lugar de trabajo, llevar a sus niños al colegio, por efecto de este cierre de calle Pasaje van a tener que hacer un rodeo que les va a afectar, les va a cambiar su hábito de desplazamiento, les va a afectar en términos de seguridad, tal como planteaba el señor subsecretario, probablemente los va a exponer a situaciones de mayor riesgo delictual y ciertamente va a aumentar las distancias de desplazamiento, eso seguro. Y esos son perjuicios concretos a personas que la ley y la Constitución le garantiza un uso igualitario y libre a todas las vías nacionales de uso público. Creo que son restricciones que son mucho más allá de la que se han planteado en otras iniciativas y que ciertamente hay que mirar con mucho cuidado. Yo he visto incluso en San Bernardo, cuando en algún momento, cuando no estaba regulado esto, ante esta legislación, se cerraron calles que conectaban dos vías principales y hubo verdaderas batallas campales para exigir la liberación de esas calles, porque exponía precisamente a riesgo innecesario a todo el resto. Particularmente hubo un hecho que terminó incluso con el incendio de una vivienda desde donde había partido el cierre del pasaje, de la calle en este caso. Entonces, en este tipo de cosas, presidente, hay que andar con bastante cuidado, porque si bien puede obtenerse beneficios concretos aparentes a lo mejor, por lo que se ha dicho acá, para los que están al interior de estas calles que se podrían cerrar, pero sin duda se perjudicaría a todo el resto del barrio y de la comuna, que no podrían utilizar libremente estas calles de pasaje. Y esa negación de un derecho produce irritación, produce malestar, produce perjuicio y también puede producir respuesta. En relación a lo que dice el diputado Soto, bueno, varias cosas. Primero, pidamos a la biblioteca el tema de la constitucionalidad, porque me parece razonable que si hay que cambiar algún aspecto de la Constitución, ello sí se ha visto y obviamente se reformule. A mí me parece muy importante, aprovechando la presencia acá, primero del subsecretario, reafirmar algunas de las cosas que se ha dicho. Yo creo que algunas de las medidas que parten siendo polémicas, como lo fue el control preventivo de identidad, terminan dándonos la razón después de mucho tiempo, en el sentido de que sí eran correctas y efectivas. Por lo tanto, aquí hay una demanda ciudadana que, quiero decirlo con todas sus letras, también responde a que muchas personas a los que hemos presentado este proyecto de ley nos han pedido y solicitan una protección y obviamente una manera de poder protegerse frente no solamente al tema de la seguridad ciudadana. Yo lo comentaba antes con el subsecretario, que hay problemas que tienen que ver con, y la Asociación Chilena de Municipalidades lo conoce, porque hay distintos alcaldes con distintas miradas y diferentes maneras de entenderlo, pero que obviamente los niños jueguen en las calles y obviamente muchos de estos cierres perimetrales, y me parece muy interesante lo que planteaba el subsecretario, de verlo también como controles de acceso y no necesariamente como cierre. O sea, hay una serie de medidas parciales que podrían convertir este proyecto en también medidas que evidentemente fueran un poco distintas, hasta el tema de las cámaras y otros que creo que hay que estudiarlo. Sin perjuicio de lo cual yo sí quiero valorar, y en relación a lo que decía el diputado Soto también, de que aquí hay miradas distintas que tienen que ver con la organización ciudadana. Y tal como tenemos muchos conflictos judicializados, y quiero decirlo porque yo tengo en Conchalí, en Huachuraba y en Renca, en las tres comunas, conflictos por distintas materias donde legítimamente, y aquí lamentablemente hay una conflagración de distintos derechos y miradas ambas legítimas. Nosotros tenemos que buscar una manera de dirimir este conflicto y cuando uno dice, bueno, 90% para algunos parece también alto. Yo, como bien lo decía el subsecretario y ustedes también, pareciera ser de que una cifra importante y significativa, pero en algunos casos pareciera ser también excesiva. Es decir, ¿qué pasa cuando 7 de cada 10 vecinos quieren tener una solución? También uno podría decir, bueno, no es tan justo, y aquí es donde entra la discusión, que va a ser un poco complejo ponernos de acuerdo. Y no estoy hablando solamente de los cierres, sino de las medidas alternativas que también, como las que plantea el subsecretario. Ahora, el problema que tenemos hoy día, y esto es, y por eso yo creo que es importante que sí tengamos una mirada a esta legislación, es que finalmente lo que ha ocurrido es que personas que ni siquiera viven en la comuna, invocando lo que decía el subsecretario, que es obviamente lo que la Constitución garantiza, que es el libre tránsito, puedan
esgrimir que necesitan pasar por ahí y las personas que viven legítimamente bajo una condición de mayor seguridad finalmente se ven privadas de ella. Y eso también está ocurriendo. Por lo tanto, aquí hay que mirar las cosas de una perspectiva más amplia y tomando en cuenta entonces lo que dijo el diputado Soto, yo le pediría a la biblioteca, eso sí, ver los aspectos constitucionales, vería también la posibilidad que tenga... Perdón, diputado, ¿usted quiere? No. Que introduzcamos algún tipo de indicaciones que permitan ampliar y ver las otras medidas alternativas que no necesariamente impliquen el cierre. Y sí, y aprovechando que están los instintos del Ejecutivo y de la Asociación Chilena de Municipalidades, que miremos este tema porque este tema nos va a seguir acompañando. O sea, acá hay mucha gente que está llegando a los municipios, de todos los actores políticos, con la idea de cerrar sus espacios para que tener mayor seguridad, incluso que lo podemos solucionar de manera alternativa. Lo conversamos con el subsecretario, algunos serán con lomos de toro, otros serán con televigilancia, habrá que verlo, pero que evidentemente tenemos un problema. Perdón, diputado Silva. Muy breve. Yo lo que veo en los dos proyectos de hoy día, sé que estamos en el segundo, es que hay una buena idea no tan bien ejecutada. Ese es lo que... Y yo creo que se han dado ya suficientes argumentos de por qué no funcionan en el caso del anterior y en este también, entonces, pero se entiende el problema que levantan los autores. O sea, acá hay una sensación de inseguridad que se busca una manera de abordarlo. Entonces, yo trataría de pedir también, junto con el tema de la constitucionalidad, si la biblioteca puede buscar en experiencias comparadas otras ideas que se hagan cargo de las inquietudes que tienen los autores, que están asociadas a tratar de mejorar el ambiente de seguridad en los barrios y sin necesariamente afectar garantías constitucionales o establecer requisitos que no se pueden cumplir, como que existe un informe de la Dirección de Seguridad del municipio cuando no son muchos los que los tienen, digo. Entonces, aprovechar de en ese contexto pedirle a la biblioteca que pueda explorar también esa opción. Excelente idea. ¿Estamos en condiciones de buscar alternativas? Sí. Ahora, le doy la palabra inmediatamente al próximo diputado Antonio Frey. No, subsecretario. Ni un problema. Lo sacamos, diputado. No se preocupe, diputado. Sí, no, pero me parece excelente, pero a lo mejor también la subsecretaría puede ayudar con experiencias comparadas y también a lo mejor el Ministerio de Vivienda con algunas experiencias comparadas. Pero sí, yendo a lo que decía el diputado Silva correctamente, y que también lo dijo el diputado Soto, aquí lo que nos inspira a todos es que la gente quiera vivir más segura y obviamente no necesariamente las soluciones que se han planteado en los proyectos de ley son las específicas respuestas que necesitamos. Pero tampoco podemos negar que existe la inquietud legítima que hagamos algo al respecto. Perdón, señor subsecretario Frey. Y reitero usted el error. No, si no es un error, es que es un inconsciente que me gustaría verlo en la Cámara. Entonces. No, solo para... bueno, está Mauricio Embry, que es nuestro asesor en esta materia. Mauricio quiso la pega, yo solo repetí lo que él plasmó en los documentos. Le vamos a encargar también que nos ilustre sobre experiencia comparada en la materia. Él es penalista, entonces sabe de estas materias. Yo quisiera agregar algunas cosillas. Primero, que tenemos nosotros rankings internacionales de seguridad en varios instrumentos comparables donde sitúan a Chile en los... minuto. Te llamo en 2 minutos. Te llamo. Donde sitúan a Chile como un país dentro de América Latina que tiene índices de seguridad bastante sólidos, porque usan en este índice principalmente el homicidio, el que más pesa, y otros delitos muy graves, que en Chile no es que, y no quiero negar con esto el problema de la seguridad ciudadana o el problema de la inseguridad, porque existe muchísimo, existió en Europa, existió en el tiempo de Estados Unidos de manera muy fuerte, en el gobierno de Johnson, donde tuvo que hacerse una invención importante como fueron las encuestas de victimización. O sea, ha existido en el mundo moderno, y mientras más crecimiento, mientras más cambio urbano, mientras más expectativas pongamos en la población, lo decía el viejo Merton, un sociólogo de la Escuela de Chicago, más problemas de delito vamos a tener. Eso no quiero desmentir eso. Pero en uno de los índices internacionalmente comparables, que es el de la revista The Economist, se plantea que la ciudad de Santiago es muy segura desde el punto de vista de los homicidios, pero muy insegura desde el punto de vista de la captura de los espacios públicos y la privatización de los espacios públicos. O que supuestamente pueden hacer bajo el alero de los condominios, que son estas seguridades que en virtud de la práctica al parecer dan efecto,
pero que producen espacios tan segregados, tan segmentados, que no ayudan a la seguridad general. Y eso no es para poner una lápida a estos temas, sino que es para aportar a la discusión, insisto. Lo tenemos en Estados Unidos con el tema de los espacios universitarios, donde además se producen problemas bastante importantes al respecto, como homicidios generalizados o disparos que matan mucha gente, y lo tenemos en países con alta desigualdad, como es el caso de Estados Unidos, que no es un ejemplo de la seguridad, insisto en este tema, porque lo tomamos como ejemplo en Chile, y si lo comparamos con otros países desarrollados, es el más violento. Entonces es un mal ejemplo. Solo eso para aportar, y yo creo que hay que tener una mirada bastante sofisticada en esta materia y que no nos produzca un efecto contrario a lo que queramos producir. No sé si alguno de nuestros invitados quiere agregar algo. Yo me quedaría con la idea de buscar alternativas para ver cómo podemos compatibilizar la buena predisposición, pero efectivamente, y lo que sí considero básico y esencial en la solicitud de la biblioteca es primero despejar el tema constitucional, porque obviamente sí que hay que hacer un cambio en la Constitución, como bien lo dice el diputado Soto, deberíamos partir por establecerlo. Yo creo que eso no cabe duda que hay que verlo. Y las grandes comunas que tanto el diputado Soto como yo representamos en la región metropolitana se enfrentan con múltiples dificultades relacionadas con cómo compatibilizar movilización con seguridad ciudadana, con seguridad de los niños, etcétera, etcétera. Sumado a que lamentablemente nuestras comunas tienen mucha menos porcentaje de áreas verdes que las otras comunas del Oriente, lo que hace que todos estos temas sean más complejos, porque lógicamente en comunas donde hay más áreas verdes, de más acceso a lugares de esparcimiento, con mucha mejor iluminación, con mejores calles, con mejores veredas, todos los problemas de seguridad ciudadana también se ven afectados de manera diferente. Y eso es una realidad que los que estamos acá compartimos, porque lógicamente cada una de estas variables por sí sola a veces no es fundamental, pero la sumatoria de ellas produce a veces una sinergia o en algunos casos un problema aún mayor. No sé si pudiésemos quedar entonces con el acuerdo, señor secretario, de que la Secretaría nos haga llegar una propuesta y también pedirle a las Asociación de Municipalidades y al Ejecutivo, tanto del Ministerio de Vivienda como a la Subsecretaría, si nos pudiesen hacer llegar sus propuestas. A la biblioteca hacer la propuesta general, pero sí hubiese también por parte de la Asociación de Municipalidades o del Ejecutivo propuestas alternativas que se nos hagan llegar, sería muy importante. ¿Algo más, don Antonio? Una última pregunta, ya que estamos acá y como no siempre lo tenemos cerca, y para esta comisión es muy importante el BUD, y se ha especulado tanto que no está funcionando. Yo quisiera que, aprovechando que estamos, para las personas que nos están viendo, que usted nos diera una información acerca del Banco Unificado de Datos. Primero, para complementar lo que usted solicitó, nosotros vamos a ver si podemos hacer análisis de cierres de pasaje de una sola vía, en este caso legalmente acordes con la ley, la modificación de la ley orgánica municipalidad del año 2011, ¿qué efecto produjo en términos de delito con esta mirada de los hotspots, si hubo un desplazamiento del delito? Porque, ojo, podemos tener una segunda derivada que también es negativa, que en ese pasaje se produzca justamente menos delito, pero se transfiera a otras comunidades que no lo pueden hacer justamente porque no tienen una sola vía, y son de dos vías. A menos que sea el distrito del lado, en cuyo Claro, caso. no quiero decir con eso que mal de muchos solo que sea el distrito del lado no hay problema. Mal de muchos consuelo de tontos, pero ojo con esos efectos adversos. Sí. Respecto porque también son votantes y también están en la misma comuna de Conchalí, puede ser, sí. Entonces, ojo. No, sí. Todos los de Conchalí son fundamentales, cada uno y cada uno. Lo segundo, y por eso cité el ejemplo, y por eso volví a hablar del BUD con el cinturón de seguridad. El instrumento no es la cosa en sí, no hace la cosa. El instrumento está creado y funciona, la carretera está lista, la carretera para vehicular información. Que alguna institución no esté encargando la información, que no salga en la pantalla como el Ministerio Público lo quiera, porque en virtud de todo el intercambio que hubo, no lo dijo en su momento, no invalida el instrumento. Y la gravedad que podemos cometer, y por eso digo que el encargado de tránsito de Londres no eliminó el cinturón de seguridad, porque entendió que había que complementarlo con
límites de velocidad y con pasos peatonales y con educación a los peatones para eliminar realmente y tener efecto en la reducción de los accidentes de tránsito con mortalidad mayor. Tenemos que mirarlo de esa manera y no eliminar los dispositivos que hemos gastado, perdónenme la expresión, lucas todos los chilenos para implementar. Señor subsecretario, perdón, pero que para ser súper específico, y creo que en esto tanto el diputado Walker como el diputado Soto, como todos los miembros de esta comisión, lo que nos preocupa es que hemos escuchado por parte de autoridades que se supone que son los que utilizan este sistema, que este no está operativo. Entonces, por eso, No. Lo que están diciendo es que... operativo en el sentido que les sea útil para su función. Lo que están diciendo no es que no funciona. Diputado Soto, ¿usted quiere...? Perdón, presidente, no es que no funciona, es que su funcionamiento es deficiente para los objetivos que persigue, que es mejorar la persecución penal. Y eso se arregla. ¿Por qué se produjo? Porque en el proyecto mismo no se observaron esas cuestiones en el momento adecuado. Yo, es decir, el Ejecutivo, no puede mirar el BUD operativo. Pero haciendo las miradas ahora con cada uno de los sectores, efectivamente hay fallas de presentación. Si usted tiene 500 órdenes de aprehensión y salen todas en la pantalla, ¿cómo toma la decisión? ¿A qué juzgado va? Obvio. Eso se mejora mediante un procedimiento informático. Pero si no se dijo antes, ¿cómo podía saberse antes de implementar el instrumento? No invalida el instrumento, hay que mejorar el instrumento. ¿Okay? Y no es que no esté funcionando, es que la pantalla tiene que filtrar aquellas órdenes relevantes para tomar la decisión. ¿Y nosotros podríamos contar con algún tipo de información actualizada acerca de cómo se va a mejorar esta puesta en marcha para que sea útil efectivamente a cada uno de los... Yo quisiera ir más lejos, yo quisiera para mayor transparencia al proceso y que sepamos que aquí hubo una política de Estado intergubernamental de dos gobiernos con color político distinto, además, y donde se siguió esa política que además tenía una deuda de 15 años anteriores, donde no se pudo implementar, que podamos incluso introducir a los parlamentarios, los legisladores en esa comisión o en esas comisiones para que ellos vayan verificando que los procesos vayan ocurriendo. Más transparencia, igual mejora del producto. Diputado Soto, que yo sé que este es un tema que nos preocupa a todos. Sí, recuerdo de la exposición anterior que se hizo acá sobre este tema del BUD, que se planteó que se iba a licitar a una empresa de software, me imagino, que pudiera hacer una actualización o una ampliación de los parámetros con los cuales funciona el BUD. Y los parámetros de esa licitación, lo que se quiere, las modificaciones, están en una fase de estudio. Eso es lo que yo entendí de su presentación. ¿Cuándo se va a concretar eso? Es decir, la adaptación o modernización o actualización más bien a los parámetros que se piden ahora de parte del BUD. ¿Cuál es el cronograma sobre eso? Señor subsecretario, por favor. Nosotros estamos en la ronda con todos los estamentos y todas las instituciones que forman parte del BUD, que son 9, las policías, Ministerio Público, etc. Con eso estamos estableciendo cuáles son los parámetros que ellos quieren que se reflejen en el instrumento. En algunas instituciones eso es muy fácil de hacer, como en el caso de policía uniformada, porque tiene bases de datos de mayor calibre tecnológico. En otras, como gendarmería, es más lento porque tiene bases de datos con menor calibre tecnológico. Esto es, con una tecnología que antecede a la tecnología del BUD. Entonces, podemos hacer cosas más limitadas. Pero para efectos del Ministerio Público y su mirada respecto a la persecución penal, las mejoras que podemos hacer para que puedan ser vistos aquellos parámetros que ellos quieren son informáticos, y los informáticos los tenemos. Y por tanto podemos hacer esas mejoras, y lo que nos hemos planteado es que, en virtud de que va a ser el futuro administrador por la ley antidelincuencia el instrumento informático, en este caso Banco Unificado de Datos, es que podamos transitar y mejorar todos esos aspectos para que ellos, cuando asuman esa responsabilidad, que es en el fondo asumir la administración, esto esté subsanado, sin requerir ningún estudio posterior, sino que con una mirada práctica vayamos justamente haciendo los filtros para que en la pantalla salgan las dos órdenes de aprehensión pertinentes, por ponerle un ejemplo muy simple, que necesita la policía para tomar la decisión de llevarse a una persona detenida y no salga a las 500. Ese proceso nosotros queremos ponerle este año, en estos últimos 3 meses, 4 meses, el mayor hincapié para poder en el verano contar con el instrumento mejorado y entregarlo con todos los requisitos básicos que está planteando el Ministerio Público, sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda hacer cambios y pueda mejorarlo aún más y pueda incorporar nuevos datos. Pongo el ejemplo más dramático, que lo voy a poner en términos muy prácticos. Los datos sobre extranjería, sobre las órdenes de expulsión, por ejemplo. Un extranjero que está con orden de expulsión. Hoy día lo puede ver principalmente la PDI, ¿sí? Y no así, si no hay información que se intercambia de manera manual, no así
la policía uniformada. En cualquier parte del mundo, las dos policías tienen la información cuando hay una orden de expulsión, la aplican, porque si no estaríamos desvirtuando la misma ley de extranjería. Y eso no es porque seamos ni racistas, ni xenófobos, ni una cosa rara. No. Hay una orden de expulsión que hay que hacer efectiva. Entonces, lo más razonable es que tengamos que incorporar, y con esto termino, incorporar otras bases de datos que nos permitan hacer más perfectible y mejor la herramienta que estamos implementando. Pero entonces, señor secretario, nosotros podríamos tener de aquí a fin de año un informe de estas 9 organizaciones que hoy día están implementando el BUT para ver su implementación. Porque yo entiendo que los datos están cargados, pero lo que está hoy día viendo es cómo se puede utilizar de mejor forma para los propósitos que efectivamente la persecución penal, como bien lo decía el diputado Soto. Exactamente. Exactamente. Y va a seguir siendo el administrador por ley el Ministerio Público. Sí. No, sí, yo sé que está en la ley, pero que hoy día siempre En existe. buena hora. No, es que existe esta disputa de si efectivamente Porque si no- colocaron los datos, no colocaron los datos a tiempo, si efectivamente es la información adecuada o no. El poder político no tiene como misión constitucional la persecución penal y por tanto no puede tener datos personales ni de usted, ni mío, ni del diputado Soto, ni de nuestras personas de vivienda, ni de la Asociación de Municipalidades, ni Muy de bien. ninguno presente porque sería una Muy bien. catástrofe. Una última cosa, el subsecretario propuso, señor secretario, que invitáramos además al director de la PDI a propósito de la implementación de la ley corta del control preventivo de identidad. Yo creo que sería una buena idea también hacerlo para la próxima sesión. No sé si hay alguna otra propuesta con respecto a eso. Sí. Que se distinga en ese análisis la modificación hecha al Código Procesal Penal en el artículo 85 Del 12. en indicios por indicio Por y indicio. la hipótesis de orden de aprehensión pendiente como causal de detención reactiva. Sí. Y que se diferencie del control preventivo de identidad para ver qué instrumento está dando mejor efectividad y cómo se ha aplicado en la práctica. Sugerencia. ¿Puede repetirlo, señor presidente, secretario? Porque, presidente. sí, diputado Soto. Sí, yo hice una intervención hace poco rato atrás pidiendo que las estadísticas que traiga Carabineros, la PDI, sean bien afinadas para poder evaluar bien el instrumento, pero pareciera que es mejor entregar los parámetros de las comparaciones. Por ejemplo, aquí claramente, como dice el señor subsecretario, tiene que haber una división del control de identidad que se ha hecho de acuerdo al artículo 85 versus el artículo 12 de la Ley Corta Antidelincuencia, que es el nuevo. Y tiene que haber también una vinculación de cuáles de las cantidades que se sigue una detención y una prisión preventiva. Porque no basta con hacer una mayor cantidad de control de identidad, sino que aquí se vendió como una herramienta que iba a producir impacto en las cifras de delincuencia y por lo tanto para evaluar correctamente eso hay que asociar el uso del control de identidad con detenidos y personas que mantienen Orden de detención pendiente. mantienen, digamos, prisión posterior. No basta con detener, ok. sino que queden, queden detenidos. Presos, exactamente. Pero en todo caso, el subsecretario dio un dato... Y eso me parece que es fundamental para Sí, poder evaluar. así se y va- en, así y- se y en va- tercer lugar, el tema de las órdenes judiciales pendientes, que ese fue en el fondo la justificación que hubo, Sí. porque todos reconocían que probablemente no iba a tener mucho impacto en términos de la cifra de delincuencia, pero sí iba a permitir rebajar las órdenes judiciales pendientes, determinar también cuáles son las órdenes judiciales que estaban pendientes, que se materializan con detenciones, toda vez que muchas de ellas correspondían a testigos que no iban a citaciones, situaciones muchas veces que correspondían a una misma persona que tenía muchas órdenes de detención y aumentaban las cifras. No era una cifra depurada la que existía. Yo creo que para poder hacer una correcta evaluación tenemos que hacerla en serio y tienen que estar estos parámetros en la Sí. mesa. Yo creo que ahí, y también sumarle a eso que la última información que nosotros manejábamos era de cerca de 66.000 personas que habían sido requeridas por la justicia que no estaban obviamente habidas o encontradas y que obviamente estaban en esa lista. Señor subsecretario. Solo para precisar el dato, primero el tema de las órdenes de aprehensión es muy dinámico en la medida Sí, en por que supuesto, todos los días cambia. no tenemos 66.000 todos los años y que ese 66.000 estuvo sacado en virtud de 5 millones que sí se hicieron. Entonces es una mínima parte que está pendiente. Y lo Sí. segundo, que de esos son pocos los que tienen, son pocos los violadores y aquella gente que uno podría decir que son peligrosos, porque muchos de los órdenes pendientes corresponden o a delitos, faltas menores, o a... Pensión alimenticia. No lo sé,
pero no son delitos graves, eso quiero decir, para no dar la sensación, en virtud de lo que dijo el diputado Walker, no la sensación de que tenemos a 66.000 malandras sueltos. Pero yo creo que es súper bueno dejarlo establecido, son 66.000 aunque sean 1.000 es mucho, pero no son 66.000, eso quiero Está bien, aclarar. Solamente que el último dato que llegó a esta comisión, por lo tanto eso es el dato que nosotros tenemos, y aquí se informó de esa manera, eran las 66.000, pero lógicamente si son menos hoy día, tanto mejor. Pero usted tenía otro punto que usted quería que se estableciera... Que se le consultara en relación a... ¿La policía? Sí. No, que en virtud de las facultades evaluadoras y de fiscalización que tiene el Parlamento y la Cámara Baja, yo sugiero que hagan una distinción entre la aplicación del control preventivo de identidad, su efecto en los órdenes de la prevención y en la disuasión del delito, o su efecto disuasivo, y la aplicación de las innovaciones del artículo 85, que se cambió la palabra indicios por indicio, que facilita el control reactivo. No tienen que ser varios, sino que bastaba uno. Exactamente, que facilita administrativamente el control reactivo y que se introduce la hipótesis... Es el 12, ¿no es cierto? No, es el 85. El 85. Y se introduce la hipótesis adicional de que las policías estimaran que esa persona tiene una orden de prevención pendiente, que es otra facultad, o sea, que es otra hipótesis nueva que usan las policías para poder detener de manera reactiva, para ver bien cuál es la evaluación por cada una de las innovaciones que se hizo en la agenda corta antidelincuencia. Solo eso. Según, no sé si se entendió. Sí. En todo caso, lo que se entiende entonces que estamos pidiendo desde la puesta en marcha, que yo entiendo de la ley que fue el 5 de julio, cuántos controles preventivos de identidad se han realizado por parte de cada una de las instituciones policiales, cuál es el resultado, tanto en función del control preventivo de identidad en el artículo 85 y en el artículo 12, y cuál es finalmente el resultado en términos de cuántas personas han sido detenidas, cuántas con orden de aprehensión pendiente, y además, si pudiese colocarse una distribución de cuántas se hicieron mediante un sistema biométrico, cuántas con carnet de identidad, cuántas con carnet de conducir, cuántas con carnet de escolar, etcétera, etcétera. También sería bueno para saber cuáles son los instrumentos con que la gente efectivamente está identificándose, que fue también parte de la discusión parlamentaria en la cual nosotros buscamos establecer distintas y diferentes maneras para que la gente pudiese cumplir de manera tranquila con este proceso. Yo sí decir, señor secretario, que a mí me alegra, y tal como lo dijo el diputado Walker, yo lo refrendo, que el gobierno sí esté hoy día haciendo lo que muchos creemos lo debió hacer desde el primer día, que es difundir las ventajas y los beneficios de una ley que nos entrega mayor seguridad a las chilenas y a los chilenos, y efectivamente yo tengo la convicción más absoluta de que este es un instrumento efectivo y, tal como usted lo ha dicho, ha entregado a muchas personas la necesaria obligación de cumplir con las penas que la justicia les ha impuesto. Por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.